Buenos días, amigos oyentes de este programa Panorama Económico. Hoy es domingo 5 de junio. Muchas expectativas en cuanto a lo que podrá venir. Hoy vamos a tratar un tema de salud, ya que aunque este programa es netamente financiero y económico, hemos incluido algunos temas de salud, porque si en un pueblo no hay salud, no hay buena economía. Entonces es por eso que estamos tratando estos temas. Sandra va a anunciar a nuestra entrevistada de hoy. Adelante, Sandra. Así es, Cristóbal y amigos oyentes de nuestro espacio radial Panorama Económico. Como tú has indicado, Panorama Económico siempre está buscando temas de interés para nuestros amigos oyentes y para la ciudadanía en general. Y este tema es un tema muy relevante. El tema sonado ahora es la viruela del mono, un padecimiento que tiene muchos años en otros países, pero que a nivel de Latinoamérica no se habían registrado casos como ahora es el panorama. Y recientemente inclusive se ha registrado un caso en un país hermano, fronterizo con Panamá, Costa Rica. Y para eso hemos invitado a la doctora Gladys Guerrero, jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social, especialista, epidemióloga, para que nos hable un poco acerca de este importante tema. Doctora, bienvenida a nuestro espacio radial Panorama Económico. Sí, gracias por la invitación, sobre todo. Doctora, en primera instancia, nos interesa conocer qué involucra este padecimiento. Tenemos entendido de que es un padecimiento que se ha registrado en otros países, pero que en Latinoamérica no se había observado este tipo de padecimiento. ¿Nos podría explicar un poco por qué surge este padecimiento ahora? Sí, bueno, tal vez el virus que lo produce fue descubierto desde 1951, por allá, por África. Sin embargo, no es hasta 1970 que en el Congo se detecta el primer caso en un niño de 9 años. Y a partir de ahí, pues, hacia la región de África se han dado y varios países afectados donde la enfermedad es endémica. ¿Qué significa esto? Que hay casos que de una u otra manera son esperados, tienen un comportamiento habitual, que en ocasiones se incrementan, vuelve a su comportamiento habitual. Para el lado nuestro o para el lado de Europa sí se habían dado brotes. Sí se habían dado brotes, uno que hubo en el 2003, en Estados Unidos, después hubo en Inglaterra, casos en Inglaterra, Gran Bretaña, pero habían sido como casos aislados que se habían detenido y ya. Sin embargo, ¿qué pasa en este momento? En este momento se da la voz de alerta cuando en Gran Bretaña aparecen unos casos y empiezan a aparecer no uno, sino 2 casos. El primer caso es del 7 de mayo de este año, y de ahí empiezan a aparecer más casos. La duda de que si el primer caso estaba relacionado con un viaje que hizo a Nigeria o no, si tú lees, algunos dicen que sí, sin embargo otra bibliografía te dice que aparentemente no tenían historia de viaje, pero sin embargo le empiezan a aparecer otros casos. Empiezan posteriormente a aparecer casos en España, en Portugal, que fueron los 3 primeros países. De ahí en adelante y por lo menos hasta el 27 de mayo ya habían más de 500 casos confirmados en 30 países. De nuestra región de América tenemos Estados Unidos, Canadá, Argentina y México. El caso que tenemos en Costa Rica no está confirmado aún. Es un caso sospechoso que aún no está confirmado. Casos confirmados en la región de las Américas, estos 4 países que yo te mencioné. Claro, para nosotros es una novedad porque todos estamos considerados como países no endémicos, países no afectados, donde de una u otra manera activa los sistemas de vigilancia epidemiológica y se lanza la alerta porque nos tenemos que preparar. No tiene las características de lo que pudiera ser la pandemia que aún estamos viviendo. Es una enfermedad más autolimitada, a pesar de que su mecanismo de transmisión es igual, la transmisión no es tan efectiva de persona a persona, tiene que haber de una u otra manera un contacto muy cercano y prolongado para que se dé esta transmisión.
más entre los contratos intradomicilio, entre tus parejas, se ve mucho en prisiones, hospitales, sobre todo en hospitales cuando el personal no usa el equipo de protección personal. Si lo usa y lo usa bien y correctamente, no debe haber ningún problema. Entonces ya la transmisión por gotas respiratorias, por contacto con lesiones de personas que están enfermas, en contacto con las personas durante el que empieza el periodo de la fiebre, malestar general, dolor de cabeza, y está en posibilidad de transmitir. Si bien es cierto, está señalado que la mayor transmisión se da ya cuando el paciente empieza la erupción, pero sin embargo, desde que empieza la sintomatología, sí hay posibilidad. Si tú tienes lesiones y estás en contacto con fluidos de personas que de una u otra manera tienen la sintomatología, pero todavía no han presentado las erupciones, puedes tener riesgo de contagiarte. Ya te digo, pero tiene que ser más sostenida y por un contacto mucho más cercano. Doctora, usted ha destacado un aspecto relevante y es la preparación de las entidades de salud pública de Panamá ante esta situación que se está registrando en otros países del mundo. Recientemente, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social han unido esfuerzos para esta preparación, para que nos hable un poco de cómo se está visualizando la preparación de nuestro país ante este posible padecimiento que pueda surgir. Sí, claro, lo primero y es alertar al sistema de vigilancia epidemiológica, elaborar la guía de actuación que nos va a nosotros a orientar en qué es lo que tenemos que hacer para detectar los casos oportunamente, activar nuestros puertos y fronteras de entradas en el país para detectar casos que pudieran ser sospechosos de la enfermedad, sobre todo si vienen de países que ya está circulando el virus, son endémicos, o países que ahora están afectados y que anteriormente no lo habían estado. Esto es una de las primeras actividades o estrategias que se establece. Vigilar nuestras puertas de entrada al país y alertar a todas las instalaciones de salud donde se brinda atención para que tengan claro cuándo deben considerar que están ante un caso sospechoso, para que eso los lleve primero a sospecharlo. Segundo, a tomar las muestras que se deben tomar para mandar al GORGA. Y tercero, aunque sea un caso sospechoso, aislarlo para evitar el contacto con otra persona y hacer la investigación de sus posibles contactos cercanos para igualmente investigarlos. Ahora, esto es una situación bastante difícil porque el país, y no solamente Panamá, otras naciones de la región y del mundo han enfrentado debilitamiento en los sistemas sanitarios, se ha destinado muchos recursos para eso. ¿Cómo se prepara la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud? ¿Habrán nuevos fondos para enfrentar esta situación, logística, recurso humano, todo lo que se necesita? Bueno, por el momento el recurso humano lo tenemos. Ya les digo, de la posibilidad que entre o no entre al país, pues tenemos que prepararnos por si entra. De acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no se espera que sea un comportamiento como lo que sucedió con el COVID. Entonces, de una u otra manera, tenemos el recurso humano con una vasta experiencia en lo que son manejos de crisis por la situación del COVID que nos enseñó a todos de una u otra forma. Todavía tener el COVID en la palestra y tener casos, y ahora que estamos en esta quinta ola, de una u otra manera tenemos un personal que está activo y está ante la sospecha de lo que le pueda llegar a atenderse. Se hace el inventario, se sigue haciendo inventario semanal de todos los que son los equipos de protección personal, de las mascarillas, de las batas, de los guantes, de las pantallas faciales, de todo lo que se necesite de acuerdo al tipo de paciente. Y en este momento, con el comportamiento que está teniendo el COVID, igualmente tenemos nuestros hospitales preparados. Si bien es cierto, ya se hizo un primer ejercicio de ver cuál iba a ser la opción, la primera opción que se contara para tener pacientes que requirieran hospitalización,
y se decidió que fuera el hospital el hospital San Miguel Arcángel, que es el que se está preparando en este momento. La diferencia del comportamiento por la experiencia de los otros países que ya están afectados, que se está comportando de una manera leve. O sea, sí hay casos graves, pero sin embargo, aparentemente la variante que está circulando de lo que es este virus, porque tiene dos grupos, uno que es un poco más severo, uno que es más leve, se está comportando bastante leve, la mortalidad es baja. Entonces, la posibilidad que inicialmente sí tengamos que aislar pacientes y hospitalizarlo hasta que veamos cómo se está comportando, va a ser posible, pero va a llegar un momento que nosotros vamos a tener que manejar pacientes de ser necesario en su casa con todas las medidas de seguridad, como se hizo con el COVID, para evitar la transmisión. Entonces, todo eso ya es parte de la preparación que estamos teniendo. Incluso recuerden que no hay un tratamiento específico, es un tratamiento dependiendo de la sintomatología. Hay antivirales que, si bien es cierto, para Europa ya algunos están aprobados, pero que todavía están en investigación en fase experimental para ver cómo funcionan con los pacientes. Que si bien es cierto, están las vacunas de la viruela, pero desde que se erradicó la viruela en 1980, que ya no hubo más casos, los países dejaron de vacunar por ahí mismo. La producción de este biológico no es tan frecuente, está muy limitada la producción, sobre todo para aquellos países donde, pues de una u otra manera, porque sirve la vacuna, una de las vacunas para la viruela del mono. Entonces, de una u otra manera, son ellos los que la reciben de una u otra forma para la protección de su población, porque son países donde todavía se dan casos y se siguen dando casos de viruela del mono. Doctora, otro aspecto que también es relevante es la preparación de las entidades que deben de trabajar en equipo con el MINSA y Caja de Seguro Social. Me refiero a migración, aduanas, aeropuertos. Ya se ha hecho una capacitación de estas entidades para que estén preparados, porque, como usted ha señalado, Costa Rica no ha confirmado el caso, pero la ciudadanía está intranquila porque estamos padeciendo todavía de una pandemia. Entonces, es muy importante que estos funcionarios también estén preparados. El COVID nos enseñó y nos enseñó, pues nos tiene que haber enseñado muy bien. El Ministerio de Salud, en la información que se ha recibido, es que ellos ya estaban haciendo acercamientos y reuniones incluso con el MIDA, con migración, con todos los que de una u otra manera tienen alguna responsabilidad en lo que es su actuación para reducir el riesgo de transmisión en estas enfermedades que se transmiten persona a persona. Aquí es básico, fundamental, y el objetivo es identificar muy tempranamente casos que sean sospechosos para interrumpir cadena de transmisión. Así es que cada una de las instituciones, Sandra, tiene un rol que desempeñar, y al igual que se hizo con el COVID, con estos documentos que eran planes interinstitucionales, aquí cada uno tiene su responsabilidad que debe de una u otra manera asumir y cumplir en el momento que sea necesario. Doctora, y otro aspecto, ya saliéndonos del tema de este virus, la pandemia, ¿cómo usted considera el manejo que actualmente se está dando? ¿La población está cooperando, se está vacunando? Porque estamos viendo que en los últimos registros siguen aumentando los contagios. Bueno, si hablamos de la vacunación, con la vacunación, o sea, fue muy bueno, y los porcentajes de vacunación hasta la segunda dosis. Con la tercera dosis aumentaron un poco más, pero fíjate que se ha alcanzado un 40%. O sea, no se ha alcanzado porcentaje que se alcanzó con la primera, que es de 95%, la segunda que está prácticamente en 80%, pero con la tercera dosis no está. Y con la cuarta dosis, que se llamó a que todas las personas mayores de 50 años las personas, aunque no tengan esa edad, con enfermedades crónicas o personas de 12 años y más inmunocomprometidas, que se pusieran su dosis de refuerzo, esa parte todavía hay que trabajarla mucho más y seguir haciéndole el llamado a la población, porque acuérdate que
yo no puedo ir a buscar a nadie a su casa y llevarlo a la fuerza que se vacunen. Esto ya es un compromiso que tenga la persona de una u otra manera, con evidencia se ha demostrado que la vacuna, si bien es cierto, no te va a evitar que te puedas enfermar, porque mucha gente que tiene las 3 dosis hasta 4 dosis han enfermado, pero se han manejado muy bien en su casa, sin ninguna complicaciones en su mayoría. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hospitalizados y que fallecen? El 85-87% son estas personas que no han completado su esquema de vacunación o que no se han vacunado. Entonces la vacuna está haciendo lo que se dice que debe hacer, que aunque tú te enfermes, no te vas a el riesgo de que te compliques es muy bajo, excepto que tengas condiciones que ya de por sí con la infección se te compliquen, que eso ya no tiene que ver nada con la vacuna, o igualmente para el riesgo de fallecer. Entonces, las personas, si bien es cierto, esto es un complemento, las medidas de bioseguridad, pero la vacunación es parte de esto. Es parte de esto porque nosotros, que las personas se infecten, se puedan manejar en su casa, bueno, mientras no se cumplan adecuadamente y se transgreda lo que son las medidas de bioseguridad y se confunda lo que en un momento dado fue el eliminar la mascarilla de espacios abiertos y no sé si se malentendió qué pasó, porque era espacios abiertos donde tú pudieras guardar distancia, pero sencillamente estar en un espacio abierto, aunque esté en aglomeraciones, te quitas la mascarilla. Entonces, de una u otra manera, esta es la parte que nosotros necesitamos mejorar. Y han aumentado a raíz de esta situación. A veces a la población no le gusta mucho porque piensan que uno les está echando la culpa. No, uno solamente les está pidiendo y haciendo el llamado para que cumplan con las medidas de bioseguridad. Hemos demostrado que cuando las cumplimos bien, bajamos los casos, tumbamos esta transmisión. Entonces, en este momento si bien es cierto, se ha estado comportando leve, pero eso es una lotería, Sandra, esa es una lotería de que tú puedes ser tú que te vaya bien, pero puede que a mí no me vaya bien, aunque tenga mis 4 dosis, aunque sea. Entonces, no nos arriesguemos. Y con todas las que son las afectaciones post-COVID, el COVID largo, COVID prolongado, esto no te lo deja un resfriado común, que es lo que la gente tiende a decir, que esto ya es un resfriado común. El resfriado común, tú te mejoras y ya, no tienes más nada. Con esto, aunque te haya dado leve, muchas veces quedas con estas afecciones que necesitas recibir atención, y son 6 meses y todavía no las has superado. Entonces, todo eso es lo que la población de una u otra manera quisiera que comprendiera y no sintiera que es que les estamos llamando la atención. Sabemos que ya después de 2 años está la fatiga esta del COVID, tanto para el personal de salud como para la población. Pero hemos hecho tanto este esfuerzo que de repente ya demos la milla extra que necesitamos para terminar con esta pandemia de una vez por todas. Bueno, con estos últimos señalamientos de la doctora Gladys Guerrero, culminamos nuestra entrevista de hoy domingo. Doctora, el equipo de Panorama Económico agradecido por el espacio que nos está dando hoy domingo para explicarle a la ciudadanía este tipo de aspecto que está relacionado con la salud, que no solamente nos estamos refiriendo a este posible virus que pueda registrarse a nivel de los países, que lo es denominado la viruela del mono, sino también el aspecto de la pandemia, porque todavía nuestro país no ha salido de esa crisis y, como usted señala, es una responsabilidad de toda la ciudadanía, no solamente de las autoridades, sino del ciudadano, del panameño que recorre las calles y que debe de estar ubicado, de que debe cumplir con las medidas de bioseguridad para no contagiarse. Así que le agradecemos la oportunidad que nos ha dado hoy domingo, y ya sabe, Panorama siempre a su disposición cuando desee informar a la ciudadanía sobre temas de salud. Claro que sí. Muchas gracias, buen día.